Veamos ahora algunos ejemplos de cómo usar la técnica sándwich del storytelling. Recuerda, empezar con una historia, luego quizá teoría, conceptos y acabar con otra historia. En inglés se le llama bookend technique, que es lo de los sujetalibros, para que no se caigan. Bien, el primer ejemplo, lo comento en el libro, es el de Hablar con extraños de Malcolm Gladwell. Este es un libro que tiene pues 300 y pico páginas y al principio nos cuenta el caso de una mujer afroamericana que iba conduciendo y un coche policía la hizo detener por una infracción menor. Y la cosa fue escalando hasta que, bueno, la detuvieron y era una chica que era, pues bueno, buena estudiante y tal, y estuvo en el calabozo y tuvo un final trágico. Y Malcolm Gladwell, el autor, nos plantea esta historia inicial para tratar un poco su ensayo de lo importante que es. Dice, ¿qué es lo que debemos saber sobre la gente que no conocemos? ¿No? Porque es tan importante, ¿no? Males entendidos, etcétera, con gente que son extraños y extrañas. Y al cabo de casi 300 páginas retoma esa escena inicial, la explica con más detalle y analiza un poco los porqués o las causas, teniendo en cuenta todo lo que ha explicado en medio del libro. De hecho, en un par de puntos del libro va echando como un gancho, esto nos va a ayudar a entender mejor qué ocurrió con el caso de Sandra Bland. Así que aquí tenemos un gran ejemplo de técnica sándwich. Luego tenemos otro libro, que es el de Do You Talk Funny, que es de David Nigel, al que tengo la suerte de conocer en persona. Este libro te enseña a usar el humor al hablar en público. Y él empieza contando desde el principio, pues algo, voy a citar un poco traduciendo, cómo empieza en la introducción. Dice... mi corazón se acelera un montón de pulsaciones por encima de lo normal mientras estoy de pie, firmemente plantado en el Teatro Castro, en un escenario, etcétera. Lo describe un poco, esto es en San Francisco, y luego te dice que si hubieras tenido la mala suerte de encajar mi mano justo antes de empezar, pues te hubieras notado como si le dieras la mano a un pescado que descongelado. Y bueno, dice que estaban 800 personas mirándole y luego cuando sube la vista pues veía 600 más, ¿no? O sea, y te pone que él normalmente no le había gustado mucho hablar en público, que normalmente pues lo había evitado, y que de hecho le daba más miedo que pues mirar a un tiburón de cerca. Y luego te enlaza con otra historia que está en Byron Bay, Australia, donde él se iba a hacer buceo y cerca de tiburones. O sea, es curioso, ¿no? Alguien que prefiere ir cerca de tiburones que hablar en un escenario. Pero ya te ha creado esa intriga. Y esto es un concepto muy interesante. Siempre que puedas, resalta el conflicto. Aquí tenemos una persona que ha escrito un libro sobre cómo usar hábitos cómicos para ser un mejor orador o oradora, y empieza diciendo que le daba mucho miedo, más miedo que ir con tiburones. Ya tenemos el conflicto. Y después nos va dando toda la teoría, los conceptos, etcétera. Y en la parte final nos cuenta pues esto era un concurso que se llamaba The Moth Story y que él estaba ahí en San Francisco en el 2014 y que, bueno, pues él lo hizo muy bien porque dice que a la gente le gustan las historias, pero sobre todo le gustan las historias divertidas. Como él había estado haciendo de cómico durante un tiempo, tenía todo ese bagaje y por tanto había varios participantes y parecía que él ya pensaba, fue el penúltimo, que iba a ganar porque la gente había reído mucho, pero hubo una chica que de hecho lo hizo mejor y ganó. Y dice, bueno, no es un final feliz, pero yo aprendí, etcétera. Y incluso aquí te habla de la bookend technique, o sea, de la técnica esta que te estoy hablando, que él mismo ha usado en este libro. Muy chulo, es una forma muy chula, no solo en libros, sino en charlas, en episodios de podcast, en vídeos de YouTube. Empieza con una historia, cuenta lo que sea o explica lo que sea, acá con la historia. Te voy a poner un ejemplo propio de una charla virtual que di hace un año de cómo dinamizar sesiones virtuales. Y aquí te voy a enseñar las diapositivas. Bueno, esta era mi PowerPoint y aquí explicaba diciendo pues que hace muchos años yo había aprendido a hacer patinaje en línea y de hecho fui a un cursillo donde aprendí dentro de unas pistas de básquet, el suelo liso, perfecto, seguro, pues cómo ir en patinete en línea. Y al cabo del tiempo, pues ya sabía un poco, podía ir por la calle, que era otro mundo, la verdad, porque diferentes superficies, alcantarillas, bordillos, etcétera, ¿no? Y una vez, pues me planteó la opción de ir a hacer una noche de patinaje por Barcelona y luego un buffet. Dice, mira, igual ligo y todo, que entonces estaba soltero. Y nada, pues cerca de la Catedral de Barcelona
el monitor nos paró y nos dijo, cuidado por aquí, las calles son estrechas, están en malas condiciones, si veis, hacen un poco de pendiente, bajada, si veis que os aceleráis, nada, vais hacia la pared y os paráis con las manos, qué buen consejo, esto de hecho lo cuento en el libro, y yo tuve la mala suerte que, bueno, se me encalló en un agujero el tobillo, bueno, y esto acabó siendo un esguince de grado 3 y me dejaron ahí tirado. Y bueno, pues de hecho estuve 6 meses hasta que volví a andar bien y me hicieron una resonancia magnética. Entonces digo, una resonancia magnética es como una reunión que muchas veces tienes que ir aunque no te apetece. La mayoría estamos quietos y callados e incluso nos podemos quedar dormidos. Bueno, y esta historia que es un poco what the fuck, ¿no? ¿Qué demonios? ¿A qué viene esto ahora? Yo la dejaba aquí, luego empezaba ya a contar más cosas y al final de todo, después de toda la sesión también de preguntas, ¿no? Pues si tenían preguntas, les contaba la historia de Doug Ditch, que también creo que la comento en el libro, que era un ingeniero industrial que había estado, no sé si 2 o 3 años, diseñando una máquina de resonancia magnética, no era esta, era de las antiguas, y pues estaba muy contento hasta que se dio cuenta que había una niña de 7 años que venía con sus padres que le daba mucho miedo y de repente pues vio el mundo, vio su máquina de la que estaba tan orgulloso porque se inauguraba ese día en el hospital y que se suponía que iba a salvar vidas y que iba a ayudar a las personas, pues vio que no era apto para niños y niñas y después de mucho trabajo, de hacer una cosa que se llama design thinking con gente experta, etcétera, hicieron pues máquinas de estas temáticas, de piratas, de la selva, con incluso olores, con luces, con sonidos. Resumiendo mucho, pues una vez que fue a ver cómo se había hecho la resonancia una niña, pues estaba hablando con la madre y la niña le dijo, mamá, mamá, que estoy hablando, mamá, mamá, que estoy hablando. Y dice, ¿qué quieres, hija? Y dice, ¿podemos volver mañana? Es una historia muy bonita y como ves, aquí es una técnica de sándwich, porque yo he empezado con una historia que aparentemente no tenía nada que ver, pero acababa en una máquina de resonancia magnética, que es una experiencia normalmente que no es muy agradable, aunque ahora las han mejorado mucho, son más abiertas, como estas que ves en la imagen, pero antaño, pues tenías que meter todo el cuerpo y era como claustrofóbico. Eso lo relacionaba con las reuniones, hacía esa pequeña broma de que nos podemos dormir, como en las máquinas estas, y luego al final volví a sacar otra historia con máquinas de resonancia magnética, en este caso más inspiradora, y diciendo al final, pues deja de hacer reuniones, crea experiencias memorables. Es un poco mi cola de pegamento para el tema este de cómo dinamizar sesiones virtuales. Pues espero que estos ejemplos te hayan gustado y a partir de ahora fíjate muy bien cuando veas una charla, cuando veas un episodio de podcast, incluso a veces en ficción como películas o series, fíjate que usan mucho la técnica del sándwich o bookend technique, de empezar con una historia y acabar. A menudo es la misma que lo han dejado en suspense, eso es muy típico, pero también a veces pueden ser, como en mi caso, dos historias que tienen un nexo común que es la máquina de resonancia magnética.